Hoy se abren ya la recepción de quienes quisieran ser el fiscal del Estado. A ver quién ocuparía el puesto de Francisco Rullán, precisamente. Nosotros pedíamos precisamente que no nada más se viera el asunto del fiscal superior, sino de que se viera la posibilidad de hacer una limpia en todo el órgano. En todo el órgano, porque pues seguramente mucha gente de esa participó también en complicidad de los gobiernos anteriores. Es importante el proceso que se está haciendo. En principio, como siempre, hay algunos problemas en la convocatoria, falta de acuerdos con las distintas fracciones parlamentarias, pero me parece a nosotros, y aprobamos esta convocatoria en lo particular porque pensamos que contiene todos los elementos de ley que señala la ley. ¿Tiene cómo proteger no tener un fiscal a modo? La única protección que hay es la voluntad de los propios diputados. Además, ustedes saben que históricamente, es muy difícil tener un candado que te permita tener o satisfacer ese tipo de eventualidad. El PRD tiene mayoría absoluta, pero para este caso, para la votación del fiscal, se necesita el aval de las 2/3 partes de los diputados, es decir, de 24 diputados. El PRD tiene 19 diputados, le faltan 5 votos. Sabemos que por ahí hay 2 partidos principalmente que normalmente votan con ellos. Digo, PT, pero aún así le faltarían 2 votos. Y ahí es donde seguramente el voto del Partido de Acción Nacional, el único voto que tiene el Partido de Acción Nacional, seguramente será importante. No me gustaría ver la intervención en ningún momento del Poder Ejecutivo en este asunto. Que haya un respeto inminente al Poder Legislativo y que si va a haber un acuerdo, lo hagamos entre los diputados, no entre los diputados. Pero eso está fácil de cumplirte porque lo hacen muy en lo oscurito. Entonces, pues, no. Que ese va a estar fácil, una más difícil, ponles, ¿no? Sí, no, pero bueno, ese es el asunto. Pero a final de cuentas, tenemos que evaluar los perfiles. Yo sé que a final de cuentas, cualquiera que vaya, a lo mejor puede ser cuestionado, pero trataremos, porque no hay una fórmula mágica. Si yo supiera una fórmula mágica, pues a lo mejor ya lo hubiésemos propuesto. Pero en este caso, pues, trataremos de que sean los mejores perfiles. ¿Cuáles son los mejores perfiles desde mi punto de vista? Seguramente son muy diferentes al perfil que quiere el partido que tiene mayoría hoy. El perfil que tiene mayoría, el perfil que requiere y quiere el partido que tiene mayoría seguramente es un perfil que le dicten desde el Poder Ejecutivo. Para mí no, para mí eso no es una prioridad. El perfil a lo mejor que tiene el partido que tiene mayoría es una persona al que se le pueda dictar las consignas. Para mí no, para mí lo importante es que sea un perfil que no actúe bajo consigna, que tenga, digamos, dentro de los antecedentes, y es muy difícil evaluar eso, pero trataremos de hacer lo propio para evaluar que sea una persona íntegra, que sea de pensamiento independiente, que no tenga alguna antecedente ahí de sumisión o relación con alguna autoridad importante, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Porque son requisitos mínimos. Entonces, es lo que yo les digo, desde mi punto de vista, el perfil seguramente dista mucho del perfil que requieren otras fuerzas políticas. Pero ahí es donde van a negociar contigo para ver la aprobación de uno u otro. Seguramente, como deberá ser una terna, igual había la preocupación de que si había una terna que netamente cumpliera perfiles del Poder Ejecutivo, que era el caso de la crítica del PRI, yo le decía, bueno, pues si es así, simplemente no vamos, o sea, no votamos por ninguno. Están proponiendo la terna y la terna va a modo. Así es, y se cae la terna. Cualquiera de los 3. Así es. ¿Por qué? Porque la ley señala que si ninguno de los 3 pasa el aval de los 24 votos, entonces se tendrá que proponer una nueva terna en donde ya no podrán participar. Entonces, yo entiendo que... Es otra para poder descartar ya no podrán participar. Así es. Entonces, podrán hacer muchas estrategias, pero a final de cuentas, pues desafortunadamente, como estos asuntos es de voluntad política, pues a final de cuentas, tendremos que esperar que los diputados estemos conscientes de la responsabilidad que conlleva elegir un personaje tan importante que por cierto le va a tocar
terminar de integrar los expedientes de auditorías de la 2012. De la 2012. Que además sería la prueba de ver si Granier o no saqueó en su totalidad el erario, porque hay denuncias y hay muchos dichos. Sí. Pero una prueba contundente es la calificación de la cuenta pública y es hasta el tercer trimestre de 2013 para calificar la cuenta 2012. ¿Es así? Bueno, no quiero prejuzgar, pero basta verle la cara al exgobernador para saber que sí es un delincuente. Bien, vamos a otro tema. Ese estereotipo. ¿Cómo poder transparentar el uso de los recursos públicos? Y exigirlo, sí. Y exigir, pero al mismo tiempo ocultar, por ejemplo, la información del gasto 2013 del Congreso del Estado. Sí, y con mucha razón lo dices, y además quiero decirle que los medios de comunicación en la propia sociedad, la sociedad organizada, organizaciones de la sociedad civil, han sido muy enfáticos en la preocupación que tienen, porque efectivamente, como decía, yo creo que un punto, el punto medular de la campaña del actual gobierno y de la mayoría de los diputados que integran la fracción mayoritaria, pues fue precisamente el cambio de la dinámica de gobierno, el cambio en los procesos, en la forma de hacer gobierno, y en donde la transparencia y la rendición de cuentas fueron los ejes fundamentales en donde iba a descansar la confianza de los ciudadanos hacia este gobierno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Más de lo mismo. Entonces, argumentos, todos los días sale alguien a decir, nosotros hace 2 días salimos a señalar deficiencias en la información que tiene las páginas de internet de transparencia del gobierno del Estado, en donde se supone que son páginas para que acceda cualquier ciudadano y lo pueda entender de manera clara y precisa la información. Está completa la información. Entonces, ni siquiera, en muchos documentos ni siquiera se puede ver, porque están mal transcritos. Sí, mal escaneado, pero hay información que ni siquiera la tienen ahí sustentada, pero la información que tienen, a lo mejor pensaban ellos que tienen que ser especialistas en derecho fiscal, en algún área jurídica, para que pueda interpretar esa información. Es muy difícil. Nosotros tratamos de hacerlo y tuvimos que buscar compañeros especialistas que nos ayudaran a interpretar. Nada más, antes de cambiar al tema de la denuncia que van a interponer contra Agapito Domingos, ¿cuál es la razón que tienen para reservar la información del Congreso? Mira, desafortunadamente, ¿cuál es la justificación? Desafortunadamente la ley también es muy ambigua y la ley exige ciertas cosas que se transparenten y concretamente que se tienen que exhibir cierta información. Es cierto que en la ley hay que trabajar mucho y que tampoco hay voluntad para trabajar sobre eso. Entonces ellos argumentan de que la ley eso le permite, pero casualmente dicen es que si la ley esto permite, si yo abro de más, entonces estoy violando la ley, dice. Entonces realmente es una falacia jurídica. Eso realmente es una falacia jurídica. O sea, ¿la reservaron para no violar la ley? ¿Es lo que me estás diciendo? Eso han dicho. O sea, ¿esa es su justificación? Sí, han escuchado que dicen que si abren más esa información, si abren más la información de lo permitido por la ley, entonces están violando la ley. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.